Buenas tardes. Ahora nos vamos a dedicar a estudiar el ciclo de vida de las gimnospermas y de los helechos. El pino, como la mayoría de las coníferas y gimnospermas, se reproduce de manera sexual. Lo que veremos a continuación es un resumen de este ciclo de vida que recuerden que deben dirigirse a los libros o al hipertexto de botánica morfológica para estudiar cada una de estas fases en detalle. Para ello, también aquí utilizaremos las animaciones realizadas oportunamente por Julieta Rojas. Repasemos un poco las inflorescencias en el pino. Son estróbilos. Es una planta monoica, es decir, que tiene separadas las flores con el androceo de las flores con el gineceo. Es decir, son flores unisexuales reunidas en estas inflorescencias, llamadas comúnmente conos. En el extremo de las ramas se encuentran los conos o estróbilos masculinos. Estas inflorescencias están constituidas por flores carentes de perianto. Cada una de estas flores tiene solamente reducido a sus sacos polínicos. Lo mismo ocurre con los estróbilos que llevan las flores femeninas. Estos se encuentran en ramas gruesas, nunca en el ápice de las mismas. Cada flor es desnuda, solamente está formada por un carpelo, también llamado escama ovolífera. Recordemos que en las gimnospermas los carpelos u hojas carpelares son abiertas, nunca se cierran, es decir, no encontramos ovario, estilo, estigma, como es característico de las angiospermas. Veamos cómo empieza el ciclo de vida. Obviamente con la dispersión de las semillas por el viento, anemocoria, la semilla germina, forma primero la radícula y luego la plántula de germinación epígea. Esta planta proviene de una fecundación, o sea que es diploide. Se va a desarrollar hasta formar un árbol en el cual se van a originar las flores agrupadas en inflorescencias llamadas estróbilos. Primero veremos cómo se forman las gametas masculinas, es decir, analizaremos las etapas de formación de microspora y luego de las gametas. Los estróbilos del pino dijimos que estaban constituidos por flores masculinas. Estas son flores desnudas, es decir, que solamente están formadas por estambres. Cada uno lleva dos sacos polínicos en su cara inferior. Aquí podemos ver un estróbilo masculino y cómo se ve en corte longitudinal donde todos los estambres están sobre un eje central. También podemos apreciar los dos sacos polínicos o esporangios de cada uno de los estambres en un corte transversal de dicho estróbilo. Cuando analizamos en detalle podremos ver que cada uno de los sacos polínicos en un estadio inicial está formado por un conjunto de células madres de las microsporas. Estas son células diploides que van a sufrir el proceso de meiosis originando cada una de ellas 4 micrósporas. La meiosis es un proceso en el cual a partir de una célula se forman 4 que tienen el grado de ploidía reducido a la mitad. Otra de los hechos que sucede al inicio de la micrópila es el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos, por lo cual aquellas 4 células hijas producidas o microesporas son genéticamente diferentes entre sí y con la célula madre que lo originó. Aquí vemos un resumen de este proceso, ¿sí? Es decir, la célula madre de la microespora, una de cientos de miles que hay en cada saco polínico, por meiosis da 4 microesporas inicialmente contenidas en una pared de calosa. Al final de este proceso, dicha calosa se libera y las células quedan sueltas aún en el interior de los sacos polínicos. Cada una de estas microesporas va a continuar el proceso de formación de gametas, es decir, la microgametogénesis. Aquí ocurren varios hechos de manera simultánea. Por un lado, se forma una pared externa llamada exina, que continúa engrosándose a lo largo del proceso. La segunda característica es la formación de dos sacos aeríferos. Estos les permiten flotar en el aire, que es la forma de diseminación de los granos de polen que se van a formar.
Otro de los procesos es una serie de mitosis que ocurren en el núcleo de la microspora. Es un proceso en el cual son varias mitosis sucesivas. La primera microspora se va a dividir su núcleo formando dos células, una grande que se llama célula central y una muy pequeña que se llama célula protálica. Esa célula grande se transforma en una célula anteridial que va a dar origen a dos células, una vegetativa y una anteridial. Del otro lado del grano de polen en formación, la célula protálica se va a dividir por mitosis dando dos células protálicas. Si continuamos el proceso, vemos que en este estado ha llegado a tener cuatro células el grano de polen, es decir, un núcleo de una gran célula vegetativa, que vemos aquí de color celeste su citoplasma, una célula anterideal y dos células protálicas. En el último estadio, dicha célula anterideal vuelve a dividirse, dando una célula generativa y una célula estéril. En este momento, el grano de polen está constituido entonces por 5 células. Si las repasamos, son dos células protálicas que no cumplen ninguna función, una pequeña célula estéril, también llamada célula basal, también es una célula que no cumple funciones de gameta, una célula generativa, que es la que se va a volver a dividir cuando este grano de polen germine, formando las gametas masculinas, y una gran célula vegetativa, del cual esta es su núcleo, que va a ser la célula encargada de la formación del tubo polínico. Este proceso entonces, desde una microspora hasta un grano de polen con 5 células, es lo que se denomina microgametogénesis. Todo el proceso, es decir, desde el inicio de la meiosis hasta la formación del polen, toma entre 6 a 8 semanas en el género Pino. Aquí vemos algunas fotografías de un saco polínico en el cual ya se han formado en el interior los granos de polen y están listos para la dispersión. Un grano de polen puede verse entonces aquí en un esquema con sus dos sacos aeríferos, también son denominados en algún libro como alas, son dos bolsas huecas que le permiten flotar en el aire. ¿Sí? También aquí vemos la cantidad de células que lo constituyen. En una fotografía también es fácil de apreciar todas estas características. Normalmente al momento de la dispersión, los granos de polen reducen el contenido de agua, con lo cual su peso también decrece y así pueden dispersarse de manera de usar el aire para la misma. ¿Sí? Aquí vemos otras vistas del grano de polen, tanto con microscopía óptica como microscopía electrónica de Barrier. La dispersión de los granos de polen se produce por el aire, fenómeno conocido como anemofilia. Pueden ser varios miles de millones de granos de polen los que se dispersan a partir de una sola planta de pino. Ahora, en el momento que se dispersan los granos de polen, los óvulos de la misma planta aún están totalmente inmaduros. Sin embargo, a partir de la nucela y de los tegumentos del óvulo se produce una gota de polinización. Los óvulos, en el momento en que los granos de polen son dispersados por el viento, se encuentran invertidos, es decir, la micrópila está orientada hacia el centro y los estróbilos están erectos. Los granos de polen llegan hasta la micrópila del óvulo y esta gota de polinización permite que ingresen flotando al interior de la micrópila poniéndose en contacto con la nucela. Aquí vemos algunos detalles de la zona de la micrópila y dos pequeños cuernos micropilares muy prominentes en el caso del pino. Sobre estas pequeñas prolongaciones se forman unas microgotas que permiten la adhesión inicial de los granos de polen, previo a la formación de la gota de polinización. Es decir, el aire o el viento trae los granos de polen hasta la zona de la micrópila. Estos quedan adheridos a estas microgotas
y luego una gran gota de polinización sale una sola vez desde la micrópila, a partir de la nucela. Los granitos de polen flotan en esta gota y son llevados al interior del óvulo, poniéndose en contacto con la nucela. En dicha nucela, el grano de polen va a producir la germinación a través de la célula vegetativa, que es la encargada de fabricar el tubo polínico. En este momento recién la célula generativa va a sufrir una última mitosis formando las gametas. Resumamos este proceso de formación de los conos masculinos. Cada uno dijimos que está formado solo por flores reducidas a estambres. Dentro de ella tenemos los sacos polínicos con cientos de células madres del polen. Estas sufren meiosis, resultando primero en una díada y luego en una tétrada de micrósporas haploides. Estas se separan entre sí y empiezan a formar los sacos aéreos o vesículas. Cada célula se divide por mitosis varias veces, resultando en 4 o 5 células. Este proceso microgametogénesis es la formación de los granos de polen. Estos granos de polen se van a dispersar porque las anteras se abren, los microsporangios liberan entonces los granos de polen que son liberados y dispersados por el aire. Recién empezamos con el ciclo. En el próximo video nos dedicaremos a ver la formación de las gametas femeninas del pino.